¿Tienes planificado realizar un proceso de investigación o por el contrario estás obligado a hacerlo? No olvides tomar en cuenta los distintos enfoques que existen, llamados también rutas de investigación. Pero ¿cuáles son o qué función tienen? Bueno, con el fin de generar conocimiento, aquí te lo explico. Para realizar una investigación es preciso seguir las rutas de investigación que han sido previamente avaladas por las distintas comunidades científicas. El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y que además está estrictamente relacionado a los métodos de investigación comúnmente conocidos como lo son el método inductivo y el método deductivo. Recordemos que estos en su aplicación, por ejemplo, el método inductivo tiene como objetivo llevarnos de algo particular hacia uno general. Por el lado contrario, el método deductivo tiene como principal característica iniciar un proceso de lo general hacia lo particular. También es oportuno mencionar que Hernández Fernández y Baptista, en su obra denominada Metodologías de la Investigación, sostiene que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales y determina que estos son el método cuantitativo y el método cualitativo. Sin embargo, de la unificación de estos dos ha nacido un tercero con características de ambos, que se ha denominado el método mixto. Por lo tanto, se dice que existen tres enfoques para investigar y generar conocimiento. Claro, hay que hacer notar que todos son igualmente valiosos y resultan hasta ahora los más importantes dentro de los procedimientos científicos. Analicemos por separado cada uno de ellos para la comprensión de una mejor particularidad que estos tienen. Y por ejemplo, viendo la ruta cuantitativa, vemos que en esta ruta hay una fase que procede a la siguiente y no podemos eludir los pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir en algún momento una etapa ya precluida. En esta ruta de investigación, una vez que se tiene la idea clara de la investigación y debidamente planteado el problema, procedemos con las siguientes fases, como lo es planteamiento de objetivos tanto generales y específicos, el planteamiento de la pregunta de investigación y la revisión de la literatura, que será lo que constituya nuestro marco teórico o nuestra perspectiva teórica. Es por eso que decimos que en la ruta cuantitativa existen procesos organizados de manera secuencial para probar ciertas suposiciones. En esta ruta de investigación, una vez que se tiene la idea clara de la investigación y debidamente trazada la línea de investigación, procedemos entonces a la recolección de datos. Y una de las características principales en esta ruta cuantitativa es que al analizar la información obtenida a través de la recolección de datos, se debe hacer a través de procedimientos numéricos o métodos estadísticos, y la información que se tiene de estos nos genera las conclusiones y la determinación si una hipótesis ha sido probada o bien descartada. El autor del libro Metodologías de la Investigación, Roberto Hernández Chiapieri, nos ofrece un esquema en el que podemos obtener la comprensión más adecuada de lo que es la ruta cuantitativa. Del análisis podemos establecer que existen un sinnúmero de fases, empezando por supuesto con la generación de la idea para poder plantear el problema y posteriormente a la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Vemos el alcance que tiene el estudio y procedemos a la elaboración de la hipótesis y la definición de sus variantes. Desarrollamos el diseño de la investigación, definimos y seleccionamos nuestra muestra y procedemos a la recolección de datos para posteriormente hacer ese análisis. Aquí, como característica especial, como se los he manifestado, a través de métodos numéricos o estadísticos, para posteriormente presentar nuestro reporte de resultados. En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyarse desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. Asimismo, en la investigación cuantitativa, en ocasiones es necesario regresar a etapas previas para poder ampliarlas o sustentarlas de una mejor manera, alguna etapa que ya pudiera estar concluida. Y puede suceder que modifiquemos ciertos aspectos conforme se desarrolla también la investigación. Por ejemplo, redefinir el diseño o abordaje principal o implementar cambios en la estructura inicial. Con el enfoque cuantitativo también se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos. Ambas acciones de manera simultánea a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que se está observando para determinar qué ocurre o qué genera el problema que se está evidenciando. Es
por eso que decimos que la ruta cualitativa se inicia con la recolección de datos por cualquier medio, principalmente en la intervención con las personas que se ven afectadas o con los medios que rodean el problema investigado. Por eso se dice que los datos pueden ser obtenidos a través de observaciones empíricas o mediciones de cualquier clase para posteriormente constituir esas teorías explicativas que nos generen el entendimiento del problema que estamos investigando. En esta ruta, el investigador pretende determinar que una teoría explique el fenómeno o el problema que se está estudiando. De la misma manera, el autor Roberto Hernández Ciapieri, en su libro Metodologías de la Investigación, ofrece un esquema para la comprensión de la ruta cualitativa, y como característica particular en esta podemos encontrar que no tenemos una fase claramente desarrollada, no tenemos pasos estrictamente establecidos. Siempre que generamos conocimiento, vamos a la literatura para la comprensión de los hechos que estamos indagando, y así va a ser el soporte nuestro hasta el momento en que lleguemos a la elaboración del reporte de resultados. Siempre tenemos que regresar a la literatura para la comprensión de las teorías que se van generando conforme se va desarrollando el proceso de investigación. Y como les había manifestado entonces, nace una ruta mixta que precisamente nace de la unificación de los dos métodos ya vistos, del método cuantitativo y del método cualitativo. Es por eso que la ruta mixta, en ella se evidencian información obtenida a través de datos numéricos, a través de información verbal, textual, visual, simbólicos y de cualquier clase para entender el problema que estamos analizando. Es la integración sistemática de los métodos cualitativo y cuantitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una fotografía mucho más amplia y completa del fenómeno estudiado. Pueden ser utilizados de forma conjunta, de tal manera que las rutas cualitativa y cuantitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, o bien que dichos métodos puedan ser adaptados, alterados, sintetizados para efectuar una investigación y lograr la obtención de resultados con expectativas más generales y explicativas del fenómeno investigado. La ruta mixta entonces implica la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar un análisis más comprensivo de la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno objeto de estudio o del problema que se analiza en una ruta de investigación. Ahora bien, planteemos algunas diferencias en cuanto a la ruta cuantitativa y a la ruta cualitativa. Y aquí es preciso mencionar que los estudios cuantitativos se fundamentan en la teoría e investigaciones previas, es decir, hay que revisar la literatura antes de poder plantear un problema de investigación. Los cualitativos en antecedentes, y que si bien es literatura, pero son opiniones que se tienen de este aspecto posteriormente por otros autores. Pero también se puede sustentar en la creencia propia que tiene el investigador como teoría de inicio al proceso de investigación. El método cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias o hipótesis que han sido formuladas y establecer con exactitud los patrones de comportamiento de una población o de un grupo de población frente al fenómeno que los afecta, y el cualitativo para que el investigador se forme creencias propias sobre lo estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas en un proceso particular o la afectación, o bien cómo este grupo de personas, que sería nuestro universo, es afectado por ciertas consecuencias que están sucediendo. Característica más relevante es que el análisis de datos en el método cuantitativo es estrictamente numérico y estadístico. En el método cualitativo no podemos hacer un análisis a través de aspectos numéricos porque se tiene un sinnúmero de opiniones para determinar una posible teoría general del proceso que se investiga. Con esto quiero concluir que todo proceso de investigación científica debe regirse bajo una de las rutas de investigación establecidas. Dependiendo lo que vas a determinar, sería la ruta aplicable. Es común utilizar la ruta mixta, donde podemos determinar a través de aspectos numéricos cierta parte del proceso investigativo, y a través de la ruta cualitativa información general sobre teorías y posturas del grupo afectado dentro de un problema. Sin embargo, no precisamente debe ser la ruta mixta, sino que la ruta de investigación a utilizar dentro de un proceso de investigación versará siempre sobre lo que tú pretendes investigar y lo que tú pretendes obtener.